Hoy vamos a continuar hablando sobre el tema de la carta que el apóstol Pablo mandó a Filemón. La semana pasada escuchamos en términos generales quién era Filemón, quién era Onésimo y Pablo. Para que estemos más dentro de el ambiente de lo que se pasaba en Roma en aquella época, vamos a trasladarnos un poquito hacia aquel lugar. Quiero invitarlos a ustedes a que imaginemos que estamos en el año 50 después de la muerte de Cristo. Pablo se encontraba en Roma. Roma era una ciudad muy grande. Y nuestro amigo Onésimo estaba ya en aquel lugar que se llama Colosos. Aproximadamente 1000 millas de Colosos hasta Roma. Para poder llegar a aquel lugar, nuestro amigo Onésimo tuvo que tomar 2 barcos. Pero veamos primero cómo era la sociedad romana. Y la vamos a comparar un poco con la sociedad que tenemos el día de hoy. Vamos a ver cómo nos comparamos entre Roma y vamos a hablar específicamente de California, donde nosotros estamos habitando. En Roma habían grupos de personas de la sociedad, unos conocidos como los patricios. Estos hombres eran libres, tenían derechos y eran los que estaban envueltos en política. Podemos ver los senadores, los alcaldes, el Senado de los Estados Unidos, son gente específica de la sociedad americana y que están precisamente con esa libertad de poder crear leyes. Después de ellos existían los plebeyos. Estos eran hombres libres, con derechos políticos, y ellos pertenecían a pueblos extranjeros que en algún pasado, comenzando desde el siglo III antes de Cristo, habían llegado a Roma. Podemos comparar esto como los primeros colonos que llegaron a América, allá por el año de 1620. Así era esta gente. Había llegado a Roma y se había quedado ahí. En Estados Unidos llegaron aquellos misioneros, aquellos hombres en 1620 y crearon 13 colonias. Estos eran en Roma los plebeyos. Luego venía el otro grupo. Este grupo ya pertenecía a la gente que allá había nacido en Roma. Aquellos habían venido extranjeros, se habían colocado, pero ahora sus hijos han nacido en Roma. Y ellos tienen ciertos derechos, ciertas libertades y también tienen cierto dinero que les permite a ellos vivir en una forma bastante tranquila. Esto lo podemos comparar con nuestros hombres y mujeres latinas y latinos que llegaron a Estados Unidos allá por los años 50, los años 40, y que obtuvieron, por supuesto, en esa época, obtuvieron derechos, tuvieron negocios y pudieron ser libres. Aún hemos conocido a un hombre, ustedes han mencionado mucho a César Chávez, un individuo que venía desde México y logró tener la ciudadanía americana y fue un gran hombre representando al pueblo latino. Después de ellos, en Roma había los conocidos como libertos. Estos eran limitados. Ellos eran antiguos esclavos que habían comprado su libertad o habían obtenido la libertad ya porque sus dueños, sus patrones los habían dejado, les habían dado esa oportunidad. O posiblemente un ciudadano romano los había recomendado y habían obtenido esa libertad. A esto los comparo yo como la gente ahora de los años 60, los latinos que estuvieron acá en el año 60 y que en alguna forma han logrado su documentación, han sido ahora ciudadanos americanos y
han nacido aquí en Estados Unidos y ahora son conocidos como las segundas y terceras generaciones. Y por último, en la sociedad romana estaban los esclavos. Ellos eran la gran mayoría. Ellos habían sido capturados con tantas guerras que había entrado Roma, que los habían traído. No importaba qué tipo de persona era. Ellos capturaban esas ciudades y se traían a los médicos, a los ingenieros, se traían a la gente que tenía un arte que podía hacer algo. Y lo mismo se traían a todas las familias. Comparemos eso con nuestros días. ¿Quiénes hacen el trabajo fuerte ahora en Estados Unidos? ¿Quiénes hacen la agricultura? ¿Quiénes hacen la limpieza? ¿Quiénes trabajan de los sueldos más baratos? El latino. Algo así podemos comparar la forma con que estaba viviendo en aquella época la sociedad romana. ¿Quiénes eran los esclavos? Eran los extranjeros conquistados, griegos y romanos. ¿Cómo caían en esclavitud? A través de las guerras. Esclavos nacidos en casa. Eso quiere decir que los esclavos no se casaban. Les daban mujer para que tuvieran hijos, pero estos hijos pertenecían al dueño, al patrono. Ellos no tenían ningún derecho. Empecemos a ver cómo estaba Onésimo en esa situación. ¿Qué recibían los esclavos de sus patronos, de sus amos? Maltratos, bofetadas, especialmente aquellos hombres que se dedicaban a las minas. Estos pobres hombres llegaban, trabajaban en las minas y ¿saben qué me imagino yo? Era como que si fuera un ganado. Por la mañana los tomaban a todos, los llevaban a las minas, trabajaban duro, en la tarde los volvían a regresar, nadie se escapaba y los tenían en unas galeras y ahí estaban. Si comían, bueno, y si no, mala suerte. Ellos tenían una mala vida. Algunos desempeñaban trabajos en casa. Algunos podían ser, cuidaban niños, eran cocineros, posiblemente trabajaban con el patrono. Y por ahí anda Onésimo, en esta situación. Onésimo parece ser que encontró una casa donde se le amaba, a pesar de ser esclavo. Llegó a la casa de Filemón. Y Filemón le tenía mucha confianza. Para que ustedes comprendan mejor cómo está la situación entre Filemón, el amo, y Onésimo, el esclavo, les voy a poner aquí algo. ¿Qué pasaría si ustedes tuvieran una persona que se la recomiendan y le dicen, mira, dale trabajo, que trabaje en tu casa? Yo lo recomiendo, es muy bueno. Ya trabajando en casa, ustedes ven que sí, realmente es útil para ustedes y le dan la oportunidad. Pero un día, este muchacho no regresa a trabajar. Y cuando ustedes se dan cuenta, el dinero que ustedes tenían ha desaparecido. Esa persona que ustedes le dieron confianza se ha robado el dinero, se ha huido. Eso es lo que le pasó a Filemón. Esa es la experiencia que tuvo respecto de Onésimo. Pero veamos cómo era la vida de los esclavos. Si ellos tenían que sufrir tanto, yo les aseguro que aunque Filemón era un hombre de buen corazón, la situación de Onésimo no cambiaba. Era esclavo. Yo pienso que si yo hubiera tenido la oportunidad en esa época, si hubiera sido esclavo, yo hubiera estado pensando en qué momento me puedo ir.
¿En qué momento yo puedo dejar de ser esclavo? No importa que me traten bien, que tenga que comer, que tenga techo, pero no es mío. Y no gano dinero. Y tengo que trabajar para este hombre. Eso hizo Onésimo. Se fue. ¿Y qué haríamos nosotros? ¿Llamaríamos a la policía? Tenemos todo el derecho. ¿Haríamos justicia por nuestra propia cuenta? Posiblemente. ¿O lo dejamos en manos de Dios? Tenemos un problema. En nuestra casa no únicamente está Onésimo, hay más esclavos. Y estos están viendo qué es lo que yo voy a hacer. Tenemos un gran problema que tenemos que solucionar. Como les he dicho, la historia describe que los esclavos tenían una vida muy, muy dura. Y el único lugar que ellos podían escaparse e irse, aparentemente, era Roma, ya que era una ciudad demasiado grande y donde aproximadamente al 75% de la población romana pertenecían o venían de ser esclavos. Dentro de esa población habían hombres que específicamente su trabajo era buscar fugitivos. ¿Qué problema para el pobre Onésimo? No únicamente había huido, sino que ahora tiene también la pena de que lo puedan sorprender y lo puedan encontrar y devolverlo, y su pena será la pena de muerte. El pasaje que vamos a tener el día de hoy está en la carta de Filemón, de Pablo, que le envió a Filemón, y vamos a leer desde el versículo 4 al versículo 7. Si tienen su Biblia y me pueden acompañar. Esta es una carta muy pequeña, es una carta, parece ser, según los escritores, los que estudian, es una carta de amor. Vamos a ponernos de pie y vamos a leer. Todos juntos. Doy gracias a mi Dios porque oigo del amor y de la fe de que tienes hacia el Señor Jesús y para con todos los santos, para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo bien que está en vosotros por Cristo Jesús. Pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor, porque por ti, oh hermano, han sido confortados los corazones de los santos. Padre, gracias Señor, porque en tu bondad, en tu misericordia, Señor, pones en nosotros el amor hacia nuestros hermanos. Señor, te pido que en esta tarde, Señor, podamos aprender qué es lo que tú quieres que nosotros hagamos, Señor, respecto de nuestros amigos, de nuestros hermanos, de los pobres, de los que están necesitados. Cómo nosotros, Señor, podemos brindarles amor y darles, Señor, la palabra, hasta que la palabra viva en ellos y viva en nosotros. Todo esto, Señor, lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermano. Como les platicaba, es difícil saber por qué Onésimo se escapó. Este hombre recorrió tanto para llegar a Roma. Imagínense ustedes que el dinero que había tomado, porque eso lo había planeado bien, le iba a servir para comer, le iba a servir para pagar las embarcaciones, fueron 2, y para llegar a Roma. Aparentemente, al llegar a Roma, este hombre ya no tenía dinero. Pero había una cosa importante, algo que estaba en él. En su época de esclavo con Onésimo, de alguna forma, él oyó prédicas de Pablo.
Y Pablo hablando de un Cristo que perdona, de un Cristo que restituye, de un Cristo que ama. Eso tenía Onésimo en su huida. Él había cambiado todo. Él posiblemente se había afeitado, cortado el pelo, se había cambiado de ropas, trataba de pasar desapercibido entre la multitud. Pero aquellas palabras que había oído de Pablo le estaban hiriendo. Le estaban diciendo que él había pecado, robándole a su amo. Esas palabras no lo dejaban en paz. Hermanos, la palabra de Dios nunca regresa vacía. Les voy a contar una anécdota que recién pasó acá en la iglesia. El pastor predicó y el pastor nos dijo la verdad. O somos de Cristo o estamos en contra de Cristo. O aceptamos al Señor o nos vamos al lado a la perdición, al infierno. 3 personas escucharon esa prédica. Y yo tuve la oportunidad de hablar con esas 3 personas y me dijeron, nosotros ya no vamos a volver a tu iglesia. Tu pastor es muy duro. Tu pastor está siempre regañando. Nos ha dicho que nosotros, si no estamos con el Señor, vamos a ser perdidos. ¿Y sabe qué, hermanos? El pastor llevó la palabra perfecta, porque les dolió, porque sintieron ellos que realmente lo que el pastor le estaba diciendo era la verdad, y la verdad duele. Cuando nosotros hacemos un error y alguien nos dice y nos reprende, no queremos oír. La verdad es muy dura. Y eso le estaba pasando a Onésimo. Él quería huir, él quería escapar. Ella había logrado llegar hasta Roma. Había logrado mezclarse entre la multitud. Pero su pecado no lo dejaba en paz. No había paz, no había tranquilidad en aquel hombre. Lo que sí sabemos es que dentro de aquella pena, entre aquella amargura que sentía Onésimo, había un hombre que él conocía. Y su nombre era Pablo. Pablo estaba en arresto domiciliario en Roma. Ya estaba anciano. Ya estaba esperando únicamente que lo llamaran para que él fuera condenado a muerte. En esa situación, Onésimo lo llegó a buscar. Después de tantas conversaciones se deduce en la historia, en la carta que Pablo manda, se deduce que tuvieron muchas pláticas. Y Onésimo seguramente le dijo, oye, allá en Colosos, ahí está Filemón, un hombre bueno, un hombre que cree en Dios, un hombre que sirve a ese Jesús que fue crucificado y resucitó hace 50 años. Pablo le decía a ese hombre que murió en la cruz por ti y por mí, por tus pecados y mis pecados. De esa forma, Pablo convenció y convirtió a Onésimo. Onésimo aceptó al Señor Jesucristo ahí en esa situación. Entonces, Pablo decide mandar a Onésimo de vuelta a Colosos a ver a Filemón. Hermanos, imagínense ustedes, no únicamente había huido,
había robado, por tal cosa, él estaba condenado a muerte. No había otra. Según la ley romana, Onésimo tenía que ser crucificado, porque eso era lo que se hacía en esa época para todos los malhechores. Y Pablo le dice, regresa, ve con él. ¿Por qué, hermanos? ¿Cuál sería la razón? La razón es que cuando confesamos nuestros pecados, cuando sabemos que hemos hecho mal, cuando hemos dañado a nuestras personas, a nuestros amigos, a los que nos han confiado, nosotros debemos tener que ir a pedir perdón. Nosotros tenemos que humillarnos. Nosotros tenemos que decirles que realmente nos estamos arrepentidos. No fue fácil para Onésimo únicamente aceptar que él había recibido la bendición del Señor. Él tenía que ir a confrontar a Filemón. Y Pablo le escribe una carta a Filemón, donde le va a presentarle al nuevo hombre, al arrepentido, al que ha confesado su pecado. Pero no se la mandó únicamente a Filemón. Pablo, muy inteligentemente, le mandó esa carta dirigida a su esposa, a la esposa de Filemón, la señora Apia, ¿se recuerdan? Filemón y Apia tenían un hijo que era mayor de edad y posiblemente era el pastor de esa iglesia. Pablo le dice, te saludo a ti, Filemón, Apia, tu esposa, a su hijo y a la iglesia. ¿Por qué lo hizo así? Estuvimos estudiando esto en nuestro grupo de vida y caímos en una conclusión. Si lo hubiese mandado únicamente a Filemón, posiblemente Filemón hubiera roto la carta y yo no he recibido nada. Aquí no ha habido nada. Pero tiene testigos, tiene a Apia, tiene a su hijo, tiene a la iglesia. Ahora ustedes, hermanos, imagínense que tocan la puerta y Filemón abre su casa y cuando mira de pronto es Onésimo, el que le robó, el que tenía toda la confianza. ¿Qué haría usted? ¿Qué pensaría usted? ¿Qué pasa si enfrente de usted está la persona que le confió y todo y le ha robado y ha huido y ahora, qué descaro, ¿no? Venir enfrente. Pablo dice en su primer versículo, dice, doy gracias a mi Dios, haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones. Algo así es la cosa, como si yo le dijera a César, oye César, doy gracias a Dios y siempre me recuerdo de ti. Constantemente estoy orando por ti. Gracias porque eres un gran hombre. Esa es la introducción que Pablo le hace. Hermanos, si ustedes tienen a este individuo enfrente de usted y lo primero que le dice, lea esta carta. Yo creo que Filemón se puso, ay Dios mío, ¿y ahora qué hago? Leyendo esto, si Pablo me quiere y me está diciendo que está siempre orando por mí. Posiblemente Filemón en el momento que vio a Onésimo era como para perder su espíritu, era perder su paz. Pero Filemón sabía algo más importante. Sabía del amor de Dios. Hermanos, ¿cuántos nosotros acá nos ha pasado la situación en que tenemos que perdonar? Qué difícil, hermano. ¿Y sabe por qué es difícil? Porque perdonar es volver a amar. Perdonar es volver a amar. Es no únicamente hablarnos en nuestro grupo, no es decir, te perdono, pero no me olvido. Eso no es perdonar.
Perdonar es quitar todo, borrar todo, olvidar lo robado, olvidar el daño. Eso es perdonar, amar de nuevo. Tener paz espiritual. Y dice Pablo en el siguiente versículo, porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor. Onésimo le había dicho esto. Onésimo le dice, mira, él tiene una iglesia en su casa. Era costumbre en la época romana que los primeros cristianos se reunieran en casa. Y aquel Filemón, aquel personaje de mucho dinero, de mucha importancia dentro de su sociedad, había abierto su casa para tener una reunión constante. Y Pablo le dice, oigo del amor y de la fe que tienes al Señor Jesús. Amor. Eso es importante. Eso es lo que muchas veces nos falta en nuestras iglesias, tener amor del uno al otro. Cuando expresamos nuestro amor acá en la iglesia de uno al otro, cuando empezamos a ver que ya no es únicamente la persona que se sentó al lado mío o atrás, sino que es este personaje, esta señora o ese señor que le amo, que realmente me entrego, que me dedico y que quiero saber cómo puedo orar por ellos. Una vez que nos llenemos de ese amor, podemos salir a la calle y decirle a las personas cuánto les amamos. Cuando viene un Onésimo hacia nosotros, lo podemos recibir con los brazos abiertos y decirle, te amo. Onésimo se había arrepentido. Es un arrepentimiento total. Yo pienso que cuando Filemón abrió su puerta y vio a aquel individuo, Onésimo seguramente se le tiró a los brazos o lo tomó de los pies y le dijo, perdón por lo que te hice, perdón por el daño que te he hecho. Y una vez que nosotros hemos pedido perdón, hay una paz interna, hay una tranquilidad en nuestro corazón. Y por otro lado, Filemón tenía ya sus brazos abiertos para recibir a aquel hombre que se había arrepentido. Ese arrepentimiento era vivo. Hasta este momento hemos visto que Pablo no ha utilizado en ningún momento su autoridad pastoral. La próxima semana estaremos escuchando más acerca de Filemón y vamos a ver cómo Pablo pudo haber utilizado su valor pastoral por ser tan importante, por haberle mostrado al Señor a Filemón. Sin embargo, hasta este momento no le ha dicho eso. Le ha dicho que lo ama, le ha dicho que ve qué fe la que tiene Filemón, ve el arrepentimiento de Onésimo y el perdón. Como hemos dicho, perdonar es una decisión, es volver a amar. Pablo continúa en su carta y le dice en el versículo 6, para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús. Ahora a Pablo le toca la fe. Primeramente, Pablo cuando manda a Onésimo de regreso a la casa de Filemón, Pablo tiene fe. Tiene fe de que Filemón va a aceptar a aquel hombre completamente. Lo va a aceptar de regreso. No únicamente como esclavo. Ahora, aquí tenemos una situación bastante crítica. Filemón seguramente tenía más esclavos. Y ahora los esclavos están diciendo, ¿y ahora qué? ¿Quiere decir que yo me puedo huir también y voy a regresar y me van a perdonar? ¿Quiere decir que como esclavo puedo robar y nada va a pasar acá? Al contrario, hermanos. Si Filemón tenía más esclavos, estos hombres
conocían el corazón de Filemón, conocían el amor que él tenía hacia aquellas personas que estaban a su servicio. El amor es lo más importante de estos 4 versículos. Cómo Filemón pudo soportar la presencia de aquel hombre y haberlo tomado de vuelta entre sus brazos. Y no como esclavo. Pablo le dice, y lo recibirás como hermano. Hermano. Ya no como esclavo, pero era su empleado. Y ahora no lo va a poder recibir como empleado, sino que igual, de hermano. Y lo aceptó así. ¡Qué gran corazón! ¡Qué gran corazón el de Filemón! Esto me llama a mí la atención y poder decir, ¿tenemos ese mismo amor nosotros? ¿Somos nosotros capaces de perdonar al que nos ha herido, al que nos ha ofendido y decirle, hermano, tú llegaste hacia mí? Debemos expresar toda nuestra confianza en Dios. Aunque nos hayan hecho daño, aunque aquel dolor grande por el daño que nos han hecho, la confianza en Dios es que Él va a hacer su justicia. Nosotros no debemos buscar justicia con nuestras manos. El Señor nos mira y nos conoce nuestro corazón. Él es el que hace la justicia. Teniendo la confianza en Él, nosotros haremos tantas cosas. No te rindas, no bajes la guardia. No hay que saber todo lo que está en la Biblia. Únicamente seamos humildes y aceptemos que el Señor es nuestro Señor y pidamos perdón. Debemos de perdonar como el Señor nos perdona. Debemos tener un corazón abierto. Debemos estar dispuestos a aquel que nos hirió, decirle, te amo. Debemos tener misericordia para el débil, para el necesitado, brindar la mano de aquel que está caído, abrir el corazón para el que está sufriendo, darle de comer al hambriento. Todas estas cosas nos ponen en una situación diferente, nos ponen en una situación de cristianos. El amor de Cristo es para todos. Y Filemón nos enseñó. No importa qué tan grave fue la situación, no importa cuánto le había robado, Filemón lo aceptó a aquel hombre con mucho amor como hermano. Vemos la figura ahora entonces de la familia, cómo el Señor une la familia. Pablo toma la posición como padre espiritual. Filemón es el hermano espiritual. Y Onésimo le llama hijo. Esa es la familia. Nosotros somos hermanos. Nosotros tenemos como Padre Celestial a Jesús. Nosotros somos hijos del dueño del mundo. Nosotros somos hermanos. Nosotros somos la familia de Cristo. Eso es lo que nosotros queremos. Yo los exhorto a ustedes, hermanos, para que de ahora en adelante pensemos si alguien nos ha hecho daño en el pasado, cuando éramos chicos, cuando éramos jóvenes, y no están estas personas acá con nosotros, no suframos más. Perdonémoslo en el nombre de Jesús. Vamos a orar. Padre Santo, gracias Señor porque tú has puesto en este día a un Filemón en nuestro corazón. No importa, Señor, qué tan gravedad, qué tan grande hemos sufrido a causa de que otras personas nos han herido. De aquella persona que cuando éramos chicos nos maltrató y nos dijo que no valíamos la pena. De aquel hombre o aquella mujer cuando éramos jóvenes nos rechazaron y no nos dieron la mano cuando necesitábamos por primera vez un trabajo. Cuando teníamos necesidad de salir adelante. Hoy, Señor, nos recordamos, me recuerdo y lo perdono, la perdono. Señor, por mi hermano o por mi vecino que me ha ofendido con su vista, con sus mentiras, Señor, tú me amas más a mí.
yo pido perdón, Señor. Quiero amar a todos. Quiero amar a mi familia de Cristo. Quiero amar a este pueblo. Quiero amar, Señor, a mis gobernantes. Quiero amar a mi presidente. Quiero amar, Señor, a aquel hombre que está con necesidad, al que no tiene que comer, al que no tiene techo. Quiero amarlo, Señor. Esta iglesia, Señor, Rolling Hills en español, es una iglesia que se distingue por compasión, por amor, por fidelidad. Bendice a mis hermanos, Señor, con el mismo gozo que han venido esta tarde, Señor, a escuchar tu palabra, a alabarte, Señor. Con la misma alegría regresen esta noche, Señor. Bendícelos el resto de la semana, Padre Santo. Prospérales, Señor. Cuida de sus hijos, cuida de sus familias, de sus casas, de sus hogares. Provéeles, Señor, para el techo. Provéeles, Señor, para el alimento. Señor, a cada uno de mis hermanos que están acá, bendíceles, Señor. Que hay amor. Que el amor que tú tienes, Señor, quede en cada uno de nuestros corazones. Bendice a nuestro pastor donde quiera que esté en este momento, Padre. Bendícele, Señor, y prospérale. Cuida de su familia, de sus hijas, de su esposo, Señor. Todo esto lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.